Desde que el primer hombre de las cavernas recogió una lanza, el destino de reinos e imperios ha sido forjado por hombres que dominaron su uso. Y en cuanto a algunos hombres, siempre lo han hecho mejor haciendo la guerra que otros. Trozos de historia. Los espartanos, una carrera guerrera. La antigua Grecia fue posiblemente la mayor cultura militar de la historia. De la guerra se llevaban a los niños espartanos de sus madres a la edad de apenas 7 años para ser incluidos en la brutal academia militar, donde pasaron el resto de sus vidas preparándose para la guerra. Se dice que el único alivio que un espartano alguna vez tuvo fue dado por el ejército. El entrenamiento fue mientras estaban en guerra creciendo. Estar en Esparta no fue nada fácil, ya que los ancianos espartanos emplearon métodos crueles y únicos para entrenar a sus hijos desde una edad temprana, educándolos en el principio de supervivencia del más fuerte, pero también en la supervivencia de los más astutos. A los niños espartanos se les daba comida mínima y se les alentaba a robar raciones, mientras que no fueran atrapados por ello, separando así a los débiles de los fuertes y sabios. Los hombres que sobresalieron en el entrenamiento pasaron a formar parte de la tropa de élite, conocida como los hoplitas. Cada espartano hoplita empuñaba una lanza larga y una corta espada, además de un pequeño escudo circular. La principal táctica espartana fue la falange, que requería mucha disciplina y maniobras coordinadas solo posibles en condiciones prácticas del campo de batalla después de un entrenamiento largo y riguroso. Fue esta misma táctica la que utilizó el renombrado grupo de 300 hoplitas espartanos para defender el paso estrecho de Termopilai contra 100.000 persas durante 3 días, según los registros de Plutarco. Madres espartanas en la víspera de la guerra les decían a sus hijos espartanos: «Regresa con tu escudo o encima de él». Si bien el nórdico es un grito que resonó en vastas regiones costeras de Europa, anunciando la inminente llegada de un grupo de asalto vikingo. Mientras todos los vikingos eran despiadados, entre ellos había una raza separada de guerreros nórdicos, los berserkers. Estos guerreros realizaban rituales secretos y utilizaban sustancias para escapar del reino de los mortales ordinarios, volviéndose inmunes a cualquier dolor y fatiga. Cargaban como perros locos a la batalla, luchando desnudos, sin armadura, sin visión de la situación, ni siquiera con un pequeño falange o escudo. Un berserker liderando un ataque hacía que el enemigo simplemente dejara caer sus armas y corriera. No les importaba mucho la estrategia ni la política, simplemente se dejaban llevar por la corriente. Aunque posiblemente eran más aterradores que cualquier otro grupo de guerreros, eran demasiado peligrosos para su propio bien. El frenesí y el salvajismo de los berserkers los llevaban a cometer actos incontrolables, como morder sus escudos y matar a sus propios hombres en el fragor de la batalla, como el nombre sugiere. Eran absolutamente locos. Los Caballeros Templarios, un grupo guerrero único y misterioso en la historia, se introdujeron por primera vez como un culto dedicado a proteger la vida de los peregrinos que visitaban Jerusalén, pero ampliaron progresivamente sus funciones para convertirse en combatientes en las cruzadas y sorprendentemente también sirvieron como el sistema bancario más antiguo del mundo. Surgió un extraño acuerdo donde los peregrinos depositarían sus pertenencias a la orden como crédito, y los templarios también recibieron grandes sumas de donaciones de Europa para sus santos deberes. Con su misión clara y sus amplios recursos, la orden creció rápidamente. Los templarios fueron tropas de choque avanzadas en batallas clave de las cruzadas. Sus fuertemente blindados caballeros montados en caballos de guerra cargaban contra el enemigo delante del principal ejército cruzado en un intento de romper las líneas de oposición para las que fueron entrenados. Luchaban hasta la muerte, y su armadura era un símbolo de martirio. Su manto blanco era una parte tan importante de su vida que no podían ni cenar ni hablar con sus hermanos sin adornarlo. El código de vida templario era completamente diferente al de otras órdenes militares, cuyos guerreros estaban acostumbrados a la fama y la gloria. Por otro lado, a los templarios se les pedía vivir en la pobreza y estar completamente dedicados a Dios y la religión, lo cual es bastante irónico, ya que el orden en su conjunto era tan rico como los hombres del Papa. Se esperaba que estuvieran libres de orgullo y arrogancia al unirse al grupo,
Debían evitar todos sus lazos de deseos materiales, y con la familia fueron separados para siempre. Estaba prohibido tomar mujeres por placer, aunque no sería sorprendente que se las arreglaran para conseguir algo de acción de vez en cuando, mientras los templarios nocturnos estaban. Los inmortales fueron el grupo guerrero más conservador. Vivieron el sueño de todo hombre antiguo, destacando por la gran cantidad de oro que adornaban, entregándose al placer de vivir un lujoso estilo de vida. Inmortales fue el nombre dado por Heródoto a esta élite unidad de infantería de 10.000 soldados en el ejército del Imperio Persa. El mantenimiento de este número llevó a nombrar a los inmortales cada vez que uno era asesinado, herido, enfermado o se retiraba. Eran reemplazados inmediatamente, manteniendo siempre su número total. No mostraban cadáveres a sus enemigos. Esta práctica ofrecía la ilusión de que estos guerreros no eran mortales, sin importar cuántos enemigos mataran. Muchos enemigos mataron a su número, pero siempre seguían siendo 10.000 fuertes. Su armadura estaba compuesta por placas superpuestas de bronce brillante y metal, con las corazas de los inmortales resplandeciendo bajo la luz del sol. Muchas ciudades simplemente se rendían al verlos acercarse por primera vez. Su arma principal era una lanza de 6 pies de largo, mientras que sus escudos de mimbre estaban cubiertos de cuero. Los inmortales permanecieron en operación como unidad de élite del Imperio Persa, hasta que encontraron su fin a través de un hombre más inmortal que ellos, Alejandro Magno, quien los derrotó en la batalla de Gaugamela, marcando no solo su fin, sino también el fin de sus imperios. Los jinetes mongoles descendieron sobre las naciones, extinguieron la fuerza motriz que les dio ascenso al imperio más grande de la historia. Disparaban sus flechas con asombrosa precisión y potencia mientras cabalgaban al máximo. Los miembros de la tribu mongola eran los originarios del caballo, y la equitación era un estilo de vida para ellos, practicando desde pequeños y perfeccionando su habilidad para disparar flechas efectivamente desde un caballo. El arma mongol particular que a menudo inclinaba la balanza era el arco recurvo, que, cuando se combinaba con un pony rápido como plataforma de tiro, podía ser absolutamente devastador. Con una dependencia en la movilidad, la caballería ligera mongola era legendaria. Cada hombre de caballería se movía con 3 o 4 caballos y podían girar su monte a voluntad. Esta movilidad permitía que emplearan su táctica más letal, la retirada fingida, en la que atraían al enemigo a retirarse y luego, con la astucia de los lobos, cercaban y desmantelaban a sus desconcertadas presas. Fueron la pesadilla más larga del Imperio Romano. La 10ª Legión de Caballería, el Imperio Permanente, debía su grandeza al poder inquebrantable de su ejército, los romanos legionarios. En el apogeo de su poder, Roma tenía alrededor de 35 legiones en servicio, pero el título de la mejor legión romana se otorgaba a menudo a la 10ª Legión de Caballería, formada por Julio César durante su mandato como gobernador de la Legión Hispana. Montada fue el primer comando de César. La legión luchó bajo su mando en las Galias, jugando un papel decisivo en la victoria en la batalla de Alesia y la conquista de la Galia. El grupo rápidamente se convirtió en la legión favorita y más confiable de César, demostrando su lealtad y poder una vez más en batallas en Usera y Farsalia. Los legionarios de la 10ª Legión estaban equipados con el clásico armamento romano: la espada corta Gladius, la pesada jabalina Pilum y el escudo grande para protegerse. Su momento más famoso se recuerda en la batalla de Munda, el conflicto final de la guerra civil romana, donde los hijos de Pompeyo tomaron las armas contra César. Viendo su lado en desventaja, César personalmente entró en la refriega, luchando junto a sus guerreros favoritos mientras le gritaba a su legión: «¿No les da vergüenza entregar a su general?». La 10ª Legión empujó de vuelta a los pompeyanos con todas sus fuerzas, ganando el día y la guerra en poco tiempo. La 10ª Legión se había convertido en la legión más exitosa, pero lo que habían olvidado fue el hecho de que su destino estaba demasiado entrelazado con el de César. Después del asesinato de César en el año 44 a.C., su hijo adoptivo Octavio reconoció la necesidad de disolver esta legión que estaba abiertamente leal a su difunto tío. Aunque la 10ª Legión estuvo en servicio por menos de 2 décadas,
Su impacto y éxito como grupo de soldados fue más profundo que el de algunas de las otras legiones que permanecieron en servicio durante siglos. Los otomanos, el orgullo del sultán y un formidable brazo del ejército otomano. La serie Jenízaros surgió como el primer verdadero ejército permanente en Europa. Hasta el siglo XIV, los hombres simplemente serían llamados a luchar cuando un rey o señor los necesitaba, y una vez que terminaba la guerra, volvían a su vida normal. Sin embargo, la formación de la unidad Jenízaros cambiaría esto para siempre, aunque incluso su establecimiento fue un accidente. Durante el reinado de Murad I, quien ordenó que un grupo de hombres cristianos tomados como prisioneros de guerra se convirtieran al Islam y luego sirvieran como sus soldados personales, quedó tan impresionado con los resultados de su pequeño proyecto que le encargó repetirse. Así, cada vez que obtuvieran tropas oportunidades, el Imperio Otomano generalmente aceptaba jóvenes cristianos de la región de los Balcanes, los convertía y los entrenaba como soldados. Siguiendo desde el reinado de Murad, la unidad creció en tamaño y fuerza para convertirse en la unidad de combate más confiable del sultán. En una batalla o asedio, su tarea era esperar a que las tropas de primera línea abrieran un agujero en las defensas del enemigo, y luego atacar en enjambre, sin mostrar piedad con sus arcos o mosquetes. Esta misma táctica fue particularmente eficaz durante la conquista de Constantinopla en 1453. Para mantener su disciplina, a los jenízaros se les prohibió tomar socios románticos, muy parecido a los templarios, viviendo una vida de celibato y sirviendo como soldados a tiempo completo, lo que los ayudó a mantenerse por delante del juego. Cuando la unidad se convirtió en uno de los primeros grupos militares en utilizar pólvora y emplear armas de fuego en una gran escala, su poder de crecimiento se volvió un arma de doble filo cuando comenzaron a desempeñar un papel en la política otomana. Esto llevó a la corrupción interna y decadencia. En 1826, el sultán Mahmud II disolvió el grupo, ansioso de que el núcleo original había olvidado su propósito de asegurarse de que estuvieran terminados para bien. Más de 6.000 jenízaros fueron ejecutados. Los guerreros samuráis fueron los caballeros del Japón feudal. No solo eran luchadores expertos, sino que vivían toda su vida de acuerdo con el código ético del Bushido, también conocido como el camino de la guerra. Los samuráis disfrutaban de un estatus elevado en la sociedad y eran los únicos permitidos portar espadas en todo momento. Su espada, llamada katana, era muy afilada y podía cortar a un hombre por la mitad. Además, empuñaban el yumi, un arco largo utilizado eficazmente tanto a pie como a caballo. A diferencia de los guerreros ninja, los samuráis preferían pelear al aire libre, idealmente en forma de combate dual o uno contra uno. Expertos en jiu-jitsu y otras artes marciales, eran los más versátiles combatientes de Japón. En la batalla, los samuráis eran estratégicos, a menudo usando una mezcla de tácticas guerrilleras y combate en campo abierto, sustentado en un profundo sentido de disciplina y deber. Creían en morir tan honorablemente como habían vivido, y a menudo meditaban sobre su muerte para eliminar cualquier miedo. Si un samurái sentía que había fallado en su tarea, se suponía que debía cometer seppuku, un suicidio ritual, como la única manera de recuperar su honor. Sin embargo, el poder samurái e influencia, muy parecidos a los de los jenízaros, se convirtieron en su perdición al deshacer la rígida jerarquía social y su importante poder político. Esto llevó a luchas internas y a un gradual declive que culminó en su eventual disolución durante la restauración Meiji, en el siglo XIX. A pesar de su disolución, la sombra de los samuráis continuó cayendo sobre el Japón moderno, como se reflejó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando algunos oficiales en el ejército imperial japonés realizaron seppuku en lugar de dejarse deshonrar al ser tomados prisioneros.